tercero de juego, presentamos Royals, juego de Abacus Spy. Esta es su primera edición, ya va por la segunda edición, creado por Peter Hawens y ilustrado por el magnífico Michael Menzel. Juego de 2 a 5 jugadores para mayores de 10 años y una duración aproximada de unos 60 minutos. Vamos a hacer unas apreciaciones. Es un juego que funciona contra más jugadores, funciona mejor. Pero tengo que decir que a 2, para ser el juego del tipo que es, funciona bastante bien. A 5 hay mucho más puteo, vamos a decirlo así, pero a 2 también lo hay, y ahí quítate tú que me pongo yo. Así que contra más jugadores funciona mucho mejor. Para mayores de 10 años yo lo veo correcto, y 60-75 minutos se puede echar una partida. ¿De qué va este juego? Este juego, cada uno de nosotros seremos unos gobernantes que lo que tendremos que conseguir es influencia en los países. Tendremos a España, Francia, Inglaterra y Alemania, o el estado germánico. Y lo que tendremos que hacer es conseguir influencia de los diferentes personajes de estos países. El juego al final se divide en 3 eras, tiene tres eras, y al final de esas eras el que tenga más influencia en un país se llevará una puntuación y el segundo otra. Al final de la partida, el que tenga más puntos según la influencia que hemos cogido y según los personajes que hemos puesto influencia sobre ellos, ganaremos puntos, y al final de la partida el que más puntos tenga será el ganador. Es un juego de control de áreas y de mayorías, y como he dicho, para 2 me ha sorprendido que un juego de mayorías a 2 funcione, pero realmente sí que ha funcionado. Y a 5 es como se disfruta porque hay mucho... Tienes que estar muy apretado en la partida. Así que, una vez explicado un poquito cómo funciona Royals, vamos a ver directamente cómo se juega. Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega Royals. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Vamos a hacer una partida para 2 jugadores, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es coger y poner cada una de las fichas que corresponden a su país. Ya tenemos puestas las del estado germánico, Gran Bretaña, España, y vamos a poner la de Francia. ¿Cómo se colocan las fichas? Pues primero aquí en la tabla de puntuación tendremos que poner, donde nos pone un 10, colocamos la ficha de 10. Y donde nos ponga un 4, colocamos la ficha de 4. Así de sencillo. Por aquí tenemos a Tamara, que quiere decir unas palabras sobre el juego. ¡Oli! Este juego me mola, lo jugamos ayer y me ganó por poquito. Y yo era la reina de Francia. Bueno, hasta luego, os dejo. Bien, pues ya tenemos montado lo que es las puntuaciones por eras. Ahora tenemos que poner la de país. Pues en el hexágono donde nos pone un 4, pues colocaremos un 4. Donde nos ponga un 5, colocaremos un 5. Y así sucesivamente con todos los países, tanto en los hexágonos como en los escudos. El 3, el 5 y el 7. Bien. Una vez colocado esto, tendremos que colocar los puntos por influencia. Dependiendo del número de jugadores, si somos 2 jugadores solo colocaremos el 8, si somos 3 jugadores el 12, si somos 4 o 5 el 16. Imaginemos que somos 2, así que vamos a colocar solamente esos 2, los demás a la caja. Luego cada jugador tendrá unos cubos, si somos 2 jugadores jugará uno con el blanco y otro con el negro, y a partir de 3 jugadores podéis elegir el color. Y dependiendo del número de jugadores se tendrán que quitar cartas de países. Esos tenemos 2 mazos, el mazo de alianza y el mazo de países. Si somos 2 jugadores tenemos que quitar 11 de Francia, 9 de Alemania, bueno, del estado germánico, 8 de Bretaña y 6 de España. Si tenemos 3 jugadores, 9 de Francia, 8 de los estados germánicos, 7 de Bretaña y 6 de España. Si somos 4 jugadores tendremos que quitar 6 de Francia, 5 de los estados germánicos, 5 de Gran Bretaña y 4 de España. Y si somos 5 jugadores no se quita ninguna carta. Bien, imaginamos que somos 2 jugadores y hemos quitado ya las cartas correspondientes. Ahora, cada jugador recibirá una serie de cartas dependiendo si es el jugador inicial o no. Si somos 2 jugadores, el jugador inicial, que imaginemos que somos nosotros, recibe 2 cartas, que se las queda en su mano, y el siguiente jugador recibirá 3.
Si somos 3 jugadores, el inicial recibirá 1, y el segundo 2 y el tercero 3. Si somos 4 jugadores, el primero y el segundo recibirán 1, el tercero recibirá 3 y el tercero recibirá 2 y el cuarto recibirá 3. Y si somos 5 jugadores, el primero y el segundo reciben 1, el tercero y el cuarto reciben 2 y el quinto recibe 3. Bien, también tendremos que colocar a los personajes que tenemos en el tablero. ¿Qué significa cada personaje? Pues aquí el número de cartas que necesita, aquí la influencia que nos va a dar el país. La última cosa que nos queda por hacer es coger, al principio del turno, tendremos que poner 3 cartas abiertas. En este caso, mira, nos han salido 3 de Gran Bretaña. Bien, pues una vez realizada la preparación de la partida, vamos a ver cómo se juega. La primera acción que tenemos que hacer es la de robar cartas. Robar cartas podemos hacerlo de dos maneras. O podemos coger 3 cartas o podemos coger una carta de país y una carta de alianza. Si cogemos la acción de coger 3 cartas de países, podemos cogerlas tanto las cartas vistas como las cartas ocultas. Imaginamos que nos interesa coger esta, cogemos una, cogemos esta, 2, esta España y cogemos 3, Francia. Y nos tocaría la siguiente acción de nuestro turno. Si decidimos, por ejemplo, en vez de hacer esa acción, coger una carta de alianza, pues cogeríamos una carta, tanto vista como secreta, en este caso vamos a coger vista, y una carta de alianza, que son estas, y nos la llevamos a nuestra mano. El límite de mano que tenemos es 12 cartas de países y 4 de alianzas. Bien, una vez explicado la primera acción del turno, vamos con la siguiente. La segunda acción que podemos realizar es la de usar las cartas. ¿Cómo la podemos usar? Pues tenemos varias variantes. Pues en primer lugar, imaginamos que tenemos nuestra mano, la tenemos así, y queremos ocupar un sitio. Vamos a ocupar, por ejemplo, avión. Entonces, gastamos las cartas que nos pide, que en este caso nos pide 2 cartas, el numerito aquí es lo que nos pide. Nos piden 2 cartas de ese país. Pues la gastamos, la mandamos al descarte y pondremos nuestro cubito ahí. Si somos el primero que pone el cubito en una ciudad, nos llevaremos los puntos de esta ciudad a nuestra zona. Estos 2 puntos nos los llevamos a nuestra zona. Y además colocaremos un cubito en ese personaje, que lo tenemos aquí. Pues un cubito lo colocamos aquí. Una vez realizada esta acción, pasaríamos al siguiente jugador. Bien, ¿qué acciones podemos hacer más? Pues podemos retirar algún cubito. Imaginamos que el negro le toca, hace una jugada, pone aquí, se lleva este cubito. Y lo pone aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues imaginamos que podemos quitar a un jugador de una acción. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que tener las cartas de alianza. En este caso nos pide solamente una, pues tendremos que gastar una de ese país y una de esa alianza. Como veis, tenemos esta, entonces lo que tenemos que hacer es desplazamos ese cubito, lo ponemos aquí y nos ponemos nosotros. Y además ponemos ese cubito en ese personaje. Y tenemos que descartarnos tanto de esta carta, como de este país, como de la carta de alianza. Así iremos colocando cada una de los cubitos y posicionándonos en el tablero. Cartas, ¿cómo se pueden usar? Cartas comodín. Imaginamos que no tenemos las cartas correspondientes. Vamos a hacer un ejemplo de que queremos ocupar Gran Bretaña, pero solamente tenemos 2 cartas. Si tenemos, podemos usar 3 de cualquier país que no sea Gran Bretaña como comodín. Imaginamos que queremos hacer esto, 2, y estas 3 harían una comodín, serían 3 cartas y podríamos colocarnos aquí, conseguir este hexágono y le ponemos un cubito a ese personaje. También nos puede pasar de que no tengamos cartas de alianza de un país correspondiente. Si queremos, por ejemplo, echar a uno, queremos echar, por ejemplo, de Francia y no tenemos, pues podemos utilizar 2 cartas de alianza como comodín. Y entonces lo usaremos, lo quitaremos.
¿Qué más cosas tenemos que saber aparte de eso? Para poder, una vez que tengamos posicionamiento, imaginemos que tenemos aquí, 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 ¿vale? Una vez que tengamos cubitos en todos los países, el primero que lo consiga se llevará este punto, de este marcador de 7. Y luego lo último que nos queda por explicar es si cada uno de los... Imaginamos que también tenemos cubitos en todos los personajes, el primero que lo consiga se lleva este bonificador. Cuando termina la era, en el momento que se acaben el mazo de cartas y no podamos rellenar, se acaba el turno de ese jugador y empezaríamos la puntuación. Al final del turno lo que tenemos que ver es cuántas cartas tenemos en nuestra mano, si hemos pasado el límite de descartarnos y rellenar las cartas hasta completar las 3 a la vista. Bien, una vez explicado cómo funciona el juego, vamos a adelantar un poco la partida para ver cómo funciona el final del turno y cómo funciona el final de partida. Lo último que nos queda por explicar es el final del turno, cómo se puntúa ese turno y cómo se reinicia un nuevo turno. Pues el turno se finaliza en el momento en el que no tengamos cartas para rellenar, como hemos explicado anteriormente. Se acaba el turno y miraremos cada uno de los países y miraremos la influencia que tiene. Vámonos, por ejemplo, vamos a hacer 2 ejemplos, con Francia y con España. Con España, pues tenemos que mirar cuánto influencia tiene el negro y el blanco. Pues aquí tenemos que tenemos 1 y 1, tenemos 2 de influencia. Y el jugador negro también tiene 2 de influencia. Con lo cual hay un empate. ¿Quién desempata? El jugador que tenga un mayor ranking, el personaje que tenga una mayor influencia. En este caso sería esta cortesana que nos supera en influencia, ya que nosotros tenemos 1, el Marshal tiene 1 y esta tiene 2. Con lo cual la ficha de 7 puntos se la llevaría el jugador negro y la ficha de 4 puntos se la llevaría el jugador blanco. Vámonos a Francia. En Francia tenemos que el jugador negro tiene 1, 2, 3 y 4. Mientras que el jugador blanco tiene 2 y 1, 3. Con lo cual el jugador negro se llevaría los 10 puntos y el jugador blanco se llevaría los 4 puntos. Si en vez de colocarnos aquí no hubiéramos colocado aquí, hubiera pasado lo mismo que anteriormente. Aquí tendríamos 1 y 2 son 3 y 1, 4 y aquí tenemos 2 y 2, 4. Tendríamos un empate. Significa eso que tendríamos que ver qué personaje es el que más rango tiene. En este caso es el cardenal, que se lo llevaría el jugador blanco y los 10 puntos, y el jugador negro se llevaría los 4 puntos. Y si lo tuviéramos así, por ejemplo, si fuéramos aquí, tendríamos que ver la influencia que tiene. Ve, el jugador blanco tiene posicionamiento aquí, pero no tiene influencia. Las cartas que están en el hexágono no cuentan como influencia. Contarán como que hemos estado aquí para obtener los escudos, pero no como influencia. Así que el jugador negro se llevaría la mayoría de puntos y el jugador blanco no se llevaría ningún punto. Bien, una vez explicado, se hace esto, se rellena, bueno, se termina de colocar cada uno de los países, se dan las fichas a los jugadores y cogemos el mazo de países, le damos un buen meneo y empezamos un nuevo turno. Así es como comenzaríamos ahora mismo el año 1680. Bien, pues última cosa que me queda por explicar que no he dicho antes. Hemos dicho que en los países se tiene que utilizar una carta de alianza para poder echarlo, ¿vale? En este caso, la de Francia, pues echamos a uno de Francia, como hemos hecho en este caso. Pero si queremos echar al rey, por ejemplo aquí o aquí, en vez de utilizar una carta de influencia de ese país, necesitaríamos 2 cartas de ese país. Si queremos al de España, tenemos que usar 2 cartas de influencia de España. Y si no tuviéramos carta de influencia, podemos usar la regla de comodín, utilizando 2 cartas de otro país como una de ese país. Explicado ahora cómo se termina un turno, vamos a explicar cómo se acaba la partida y quién es el ganador. Vamos a explicar ahora el final de partida. ¿Cómo se acaba la partida? Al final del tercer turno, lo que tenemos que hacer es
hacer otra vez la puntuación de quien tiene más mayoría, tanto en en Bretaña, España, Estados Germánicos y Francia. Sacamos la puntuación y le damos los diferentes cuadrados a cada jugador. Una vez que se ha realizado esto, lo que tenemos que irnos es a los personajes que hemos ido poniendo cubitos y ver quién tiene la mayoría de cubos en ese personaje. Vamos a empezar, por ejemplo, del 1 del 4 al 16. Este jugador, el jugador blanco, tiene más cubos, pues el jugador blanco se llevará 4 puntos que son de este jugador, de este personaje. Este jugador negro pues tiene 3 contra 1 blanco, se lo lleva el jugador negro, que se lleva 6 puntos. El jugador negro, que tiene 2, se llevaría 8. Aquí tenemos que hay un empate entre el jugador blanco y el negro sobre ese jugador, sobre ese personaje. Entonces, cada uno le damos la vuelta, cogemos la ficha y le damos a cada uno una parte, que se divide en ese personaje. 5 para el jugador rojo, negro, y 5 para el jugador blanco. Vamos a dejarlo así y lo ponemos aquí. El cardenal, también hay un empate, pues realizamos lo mismo, partimos la ficha y le damos a cada uno los correspondientes puntos. El jugador blanco solamente lo tiene así, así que se llevará esos puntos, los 14 puntos el jugador blanco. Y en el rey hay un triple empate. Cuando hay 3 o más fichas que empatan, ese título no se lo lleva nadie y queda sin reclamar. Por último, lo que tenemos que hacer es las fichas que hemos ido consiguiendo, tanto al final de turno como los primeros que no hemos colocado en una ciudad, las tenemos en nuestra zona, sumamos los puntos de los personajes que hemos conseguido y el que más puntos tenga será el ganador. Bien, pues esto, amigos míos, ha sido Royals. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!